¿Ya estás en el aire? Ya estamos en el aire. Buenas noches, Dios les bendiga. Estamos, como hemos anunciado hace unas semanas, en directo con nuestro hermano Sergio, desde Argentina, Buenos Aires, y le damos la bienvenida a este canal y agradecerle su disposición para estar compartiendo hoy con nosotros. Es un privilegio enorme tenerle. Buenas noches, hermano Sergio, Dios le bendiga. Un gusto, hermano, de saludarle y estar compartiendo también la transmisión con ustedes. Agradezco la invitación y de conocerlos también y conocer el trabajo que están haciendo en las redes, ¿no? Que Dios los bendiga y prepare todas las cosas. Amén. Usted es ministerio allá en Argentina. ¿Cuántos años hace que está usted sirviendo al Señor? Tengo un problema con el audio. Vale. Que no recibo bien el audio. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfectamente. ¿Usted me escucha ahora? Sí, ahora sí. Sí. Vale. Le preguntaba, ¿desde cuándo le llamó el Señor al ministerio? ¿Cuántos años lleva sirviendo en la obra del Señor? 50 años que me convertí y prácticamente 48 que estoy en la obra del ministerio, ¿no? Que comencé Amén. a trabajar ya casi de inmediato. A los 2 años de haberme convertido, comencé en el servicio. Amén. ¿Y actualmente que está pastoreando alguna iglesia? Estoy pastoreando varias congregaciones porque acá en mi país estoy como pastor presidente. Hemos fundado un ministerio que sigue la línea de las asambleas de Dios. Yo nací en las asambleas y di mis primeros pasos en esa denominación, entonces tengo esas raíces, pero hace 41 años que fundamos un ministerio reconocido como Asamblea de Dios y yo soy el pastor presidente. Tenemos varias congregaciones o pastores que están con nosotros trabajando en varios lugares, así que Amén. ese es el trabajo que estoy ahora. Muy bien. Pues si le parece, hacemos una oración presentando el programa y arrancamos. Sí, cómo no, hermano, sí, sí. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hacemos una oración ahora, pidiendo tu bendición. Vamos a dar comienzo, Señor, a la transmisión de este programa. Te pedimos la dirección del Espíritu Santo, la iluminación en la palabra, y que tú bendiga a todos los que están conectados y nos acompañan, y que todo lo que podamos participar y compartir sea de edificación, de bendición para cada vida. Señor, delante de ti me encomiendo en tus manos y en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más. Amén y amén. Amén. Señor, al igual que mi hermano, quiero agradecerte el Sí, privilegio de poder estar enseñando tu palabra por estos medios a todos los lugares, Señor. Te pido que cada persona que vea este programa sí, sea Señor. bendecido por medio de la enseñanza de tu siervo, Señor. Te pido que tomes su boca y que seas tú hablando a través de él, que tú le inspires y le reveles todo aquello que debe hablar. Te doy gracias por la vida y por el ministerio de mi hermano, que le sigas bendiciendo junto a su familia y junto a su iglesia. Te damos gracias por él y dejamos este espacio de tiempo en tus manos. En el Sí, nombre de Señor. Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Sí. Bueno, el tema sobre el que tenemos son dos, que es declaración positiva y el Evangelio de la Prosperidad. Y quería comenzar que nos explicase un poco entre el Evangelio de cuál es el Evangelio de la Prosperidad falso y cuál es el equilibrio del diezmo bíblico. Bien, esto ha ingresado en las últimas décadas, ¿no? Y se ha expandido casi por el mundo entero, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la iglesia cristiana ha entrado esta clase de doctrina de un evangelio motivacional, un evangelio que predica la prosperidad, que se enfoca en la confesión positiva, en el exitismo, en los decretos, las declaraciones, todo un sistema
que no tiene fundamento bíblico, que no lo encontramos en la historia de la iglesia primitiva, en Hechos de los Apóstoles, y no lo encontramos también a lo largo de la historia de la iglesia, desde el comienzo, en los últimos siglos. Esto aparece, todos estos movimientos, todas estas reformas, aparecen en las últimas décadas, del 80, 90 para adelante, que empiezan a aparecer estos movimientos. Y verdad que trae mucho perjuicio al Evangelio de Cristo, ¿no? Yo le llamo el otro Evangelio, ¿no? Que hablaba Pablo, que no es que hay otros, sino que hay algunos que pervierten el Evangelio de Cristo. Algunos predican por envidia, por porfía, bueno, por ganancia. Hay mucho de esto en el último tiempo, ¿no? Y de verdad que la gente que conoce el Evangelio de esta manera, luego es muy difícil aceptar el Evangelio de la Biblia, que es un Evangelio de negación de sí mismo, de tomar la cruz, de negarse a sí mismo, seguir a Cristo. Es un evangelio que se enfoca en lo espiritual, en el perdón de los pecados, en la redención, la salvación del alma. Por cierto que Dios prospera, yo creo en un Dios que prospera, al cristiano que permanece fiel y sirve a Dios y le honra al Señor con sus bienes. Hay una promesa de prosperidad, mucho lo hemos experimentado, viniendo al Señor con muchas limitaciones económicas y luego Dios nos ha bendecido de una manera muy especial, pero no podemos enfocarnos en los panes y los peces, porque Jesús mismo reprendió a la gente que solamente le seguía por los panes y los peces, ¿no? Yo creo que es más importante lo espiritual y luego lo material es agregado por añadidura, ¿no? Y se busca el reino de los cielos en primer lugar y lo demás será añadido. Y hoy se predican las añadiduras, no se predica el reino de los cielos, ¿no? Y se enfocan en las añadiduras, cómo tener éxito, cómo conquistar, ¿no es cierto?, la finanza, cómo conquistar la política, cómo conquistar la justicia. Y la iglesia no está llamada a esto, porque Jesús lo dijo claro, ¿no? Cuando los discípulos quisieron defenderlo, cuando vinieron a detenerlo para martirizarlo y llevarlo a la cruz, los discípulos quisieron defenderlo de los soldados, de las autoridades, y él dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos pelearían, ¿no? Decir que él podía incluso demandar legiones de ángeles para que los defendieran, y él dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, los míos pelearían por ello, ¿no? Quiere decir que el reino de Dios está más allá de lo que vemos, de lo que tocamos, de este mundo secular. El reino de Dios es espiritual. Sí. Amén. ¿Y qué podemos decir cuando nos dicen que debemos pactar con Dios con dinero? Bueno, es otra situación que todo parece que se tiene que sellar, ¿no? Incluso hay algunos que están pretendiendo que la gente selle la palabra o haga un pacto, pero siempre involucrado el dinero, ¿no? Y yo creo que el Señor no necesita nuestro dinero, nosotros necesitamos la bendición de Dios, somos nosotros los que necesitamos. El Señor se puede arreglar muy bien sin nuestro dinero porque es dueño del oro y de la plata, todo le pertenece, es el creador, soberano Dios, entonces no podemos pensar que Dios necesite nuestro dinero. Yo ofrendo, pago mis diezmos porque yo necesito su bendición, no porque yo de alguna manera quiera, ¿no es cierto?, conseguir algo a cambio, hacer una especie de trueque con Dios. No se puede hacer esto y menos con, vamos a llamar así, el vil metal, ¿no? Porque dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No quiere decir que el dinero sea malo, el amor al dinero es lo malo, ¿no? El dinero necesitamos, la iglesia necesita también porque tiene que pagar servicios, tiene que sostener la obra, en fin.
La iglesia no tiene ayuda del Estado, necesita, por cierto, de algunos recursos, pero no podemos enfocarnos en eso, ¿no? Ahora mismo que estamos en la cuarentena, hay algunos han abierto cuentas bancarias, otros mandan los cobradores por las casas de los creyentes a recoger mensualmente el diezmo, otros abrieron, ¿no es cierto?, mecanismos en las redes para depositar. Y yo creo que Dios me guarde, yo nunca hice esto y verdaderamente no ha mermado nuestros ingresos en las congregaciones. Al contrario, hay gente que ha sido más bendecida en la cuarentena que antes de la cuarentena, porque, bueno, tenemos hermanos que no tenemos, la iglesia nuestra no tiene puerta de atrás, no es gente de paso y hay mucha en estas doctrinas que han aparecido que es gente de paso, no es gente estable. Por eso ahora están en graves problemas financieros, porque al tener gente que va y viene en forma de auditorio, en forma de un espectáculo teatral, la gente va y cuando va aportan, ponen, pero luego cuando no hay actividad como ahora, se terminan los recursos. En el caso de la iglesia tradicional, yo tengo gente que hace 40 años está conmigo, hemos sepultado a sus papás, se han casado, han nacido sus hijos, gente estable que de una manera u otra hace llegar, ¿no? Su contribución al tesoro de la iglesia. Tenemos contabilidad, tenemos tesorero, como debe ser, ¿no? Entonces no necesito ni pedir en las redes, ni abrir una cuenta, ni mandar a recaudar casa por casa, porque Dios es el que cuida de la obra y el que provee los recursos para la iglesia, ¿no? Ese es el Señor el que lo hace. Y debemos en esta hora confiar que Dios no nos va a dejar faltar, que nos va a proveer lo necesario, tanto en lo particular como en forma congregacional, ¿no? Pero como el enfoque de estas doctrinas nuevas es el económico, porque se hacen pactos colocando alguna suma adentro de un sobre, entregándolo en el altar, y yo no puedo pactar con Dios, yo soy contrario de esto, porque los pactos siempre es del mayor al menor. Dios puede pactar con nosotros y lo ha hecho, ha pactado con Abraham, ha pactado con Israel. A través de los tiempos Dios ha hecho pacto con el hombre. Pero el hombre no puede hacer pacto con Dios o decretar, como también se utiliza el decreto y la declaración. Los decretos vienen, nosotros que somos ciudadanos sabemos de parte del gobierno. Un ciudadano no puede emitir un decreto porque no va a funcionar. Ahora el gobierno, las autoridades pueden emitir un decreto a toda la ciudadanía, una ley, y aprobarla y ponerla como ahora los decretos sobre salubridad y el protocolo. Pero no puede un ciudadano decretar algo que obligue a los gobiernos a hacer lo que el ciudadano le parece, ¿no? Y en la relación de creyente y creador es lo mismo. Yo no puedo decretar, porque el decreto es una especie de contrato, es una especie de obligación entre partes. Entonces yo no puedo decretar algo para obligarlo, y menos con dinero, porque menos con dinero. Lo que sí el hombre puede hacer es un voto, un propósito. Lo encontramos en la Biblia. Jacob hizo en algún momento de pobreza, de desesperación, hizo un voto con Dios, ¿no? Si Dios fuera conmigo, me guardara en el viaje que voy, me diere vestido, pan para comer, Él será mi Dios. Bueno, un voto yo lo puedo hacer y está bueno que lo hagamos en un momento de necesidad, de apuro, tomar un compromiso con Dios, pero pacto significa una obligación en tres partes. ¿Cómo yo puedo obligarle a Dios a que me conteste, me bendiga o haga algo cuando Él es soberano y se mueve en su voluntad? Por eso el Padre Nuestro dice: Señor, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Es decir, siempre tenemos que pensar que Él tiene la decisión final,
¿no? Yo puedo pedir y dice que si pedimos y demandamos conforme su voluntad, él los va a contestar, pero no le puedo torcer el brazo a Dios. Y esto es asunto de pacto, de sellar la palabra. La palabra ya fue sellada por el Espíritu Santo y no puedo yo modificar nada poniendo dinero, ¿no? Y ahora hay algunos que dicen, bueno, selle la promesa, coloque una ofrenda especial y selle la palabra, ¿no? Esto no es bíblico, esto verdaderamente es un manoseo y una manipulación de las cosas de Dios que le hace mucho daño a la iglesia del Señor, ¿no? No debería ser así. Es lo mismo que cuando se oran por las prendas, por las llaves, por los documentos, por la fotografía, se ora por las herramientas, se ora por tierra de las propiedades. Y esto también es una práctica que más bien tiene que ver con el ocultismo y no con el Evangelio de Cristo, ¿no? Se malinterpreta aquellos pasajes que en los días bíblicos se llevaban sobre los enfermos los pañuelos y los sudarios de Pablo. Y esto no es lo que hoy se está haciendo orando por prendas y por fotografía. En el ocultismo, en la hechicería, en el curanderismo, estos que trabajan con espíritus siempre necesitan un elemento personal. El que ha frecuentado estos lugares sabe que tiene que llevar una foto, una prenda íntima, algo personal de la persona que quiere trabajar o quiere afectar o quiere lograr algo, ¿no? Y esto se entró también dentro de la práctica de la iglesia cristiana, ¿no? Y no encuentro en la Biblia que se haya orado por alguna ropa, por alguna fotografía, por alguna llave, por algún documento, sino encontramos el báculo de Eliseo, que lo manda adelante con su criado para colocar sobre el niño que había muerto. Encontramos la sombra de Pedro, que pasaba, ponían los enfermos y se sanaban. Encontramos los sudarios de Pablo, que se colocaban también sobre las personas enfermas, los huesos de Eliseo, que después de muerto tenían virtud para resucitar un difunto. Entonces, los elementos de un siervo de Dios podemos aceptar que tenga cierta virtud, como tenían los vestidos de Jesús, aquella mujer que dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto seré sana, y cuando tocó, no lo tocó al Señor, tocó el vestido, quedó libre de aquel azote, aquel flujo de sangre. Yo esto lo acepto porque está en la Biblia, ¿no? Pero también cuestiono que hoy en día no sería correcto yo mandar una prenda sobre un enfermo, porque hoy en día tenemos medios de comunicación, tenemos buenas carreteras, tenemos transporte de toda clase, en minutos podemos viajar y estar a kilómetros de nuestro lugar. Y en los días bíblicos, cuando había que hacer un viaje de una aldea a la otra, se tardaban semanas, se tardaban meses, la obra estaba comenzando, no había suficiente siervo de Dios. Hoy las iglesias tienen crecimiento, hay muchos siervos de Dios, hay muchos obreros. Entonces no tengo necesidad de mandar mi pañuelo cuando puede ir personalmente un obrero a orar por el enfermo, sea en Y una clínica, además, en un hospital. Sí, eran hechos muy puntuales que no los podemos asentar para afirmar una doctrina, sino eran hechos puntuales que Dios exacto. se movió de una forma determinada en un momento concreto, ¿no? Sí, no eran situaciones específicas. De las situaciones específicas no se puede, como bien lo acabas de decir, asentar una doctrina o una práctica cristiana, porque también por acá en Argentina hemos tenido gente escupiéndole a los enfermos porque Jesús escupió en la boca de un sordomudo, porque hizo barro y le puso en los ojos de un ciego. Y yo he estado viendo algunos predicadores públicos haciendo esto por los enfermos, ¿no? Que no se puede hacer esto porque esto era específicamente para esa persona
que quizás tenía algunos preconceptos, que quizás tenía un tipo de soberbia como Naamán, que lo manda el profeta a zambullirse en el río Jordán 7 veces, y no porque el río tuviera alguna propiedad o el número 7 fuera algo mágico, sino porque él era un hombre soberbio, un hombre con ciertos preconceptos, ya tenía planificado cómo Dios tenía que hacer, entonces Dios rompe ese esquema haciéndole hacer algo ridículo, que podía ser el río Jordán, podía ser una laguna, podía ser subirse a un árbol, podía ser 7, 4, 3 veces, 2 veces, hacer que salto rana, lo que se le hubiera ocurrido, porque el asunto era quebrar la soberbia, el orgullo de ese personaje, ¿no? Y lo mismo pasa con esos milagros donde Jesús usa la saliva, usa barro, allá tenemos a Ezechías, donde Isaías le manda poner masa de higo en las llagas, no tiene ninguna propiedad la masa de higo, es como el aceite que se está usando para llevar a la casa, ungir las paredes, ungir los carros. Salen algunos con un barril de aceite a ungir la ciudad, derramando aceite por las calles. Y esto, vuelvo a decir, son símbolos, son elementos que tienen el sentido de representar algo, pero que en sí no tienen ninguna virtud, porque el aceite es el mismo que usamos para la ensalada, es aceite de maíz, de girasol, de lo que fuera, de oliva incluso, pero es aceite. Sin embargo, se ha hecho una cosa mística, algunos hasta ofrecen para que se lo lleven a la casa con una ofrenda, lleva la botellita, le duele la cabeza, se pone aceite, le duele la garganta, toma una cucharita de aceite, siente algún ruido en la casa, unge las paredes. Entonces hay un gran misticismo o espiritualismo que entró dentro del Evangelio que le está haciendo mucho daño y confundiendo a miles de personas, porque eso no es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. Dios no necesita ningún elemento para obrar, para hacer. Cuando dice Santiago capítulo 5 que llame los ancianos de la iglesia, le unjan con aceite, es la obediencia lo que obra, no es el aceite, ni es siquiera el anciano que tenga alguna propiedad, sino que cuando yo obedezco la palabra que está escrita y me humillo, ¿no es cierto?, pidiendo que oren por mi necesidad, Dios opera, pero opera a través de la obediencia, ¿no? Yo creo que no hay propiedad en ninguna de estas cosas. Como suelo decir también el bautismo, estos días alguien me decía que bautizar en una pileta no es bíblico, que hay que bautizar en el río, porque la corriente se lleva los pecados. Esto es una a veces increíble de escucharlo, ¿no? Porque podemos bautizarnos en las cataratas del Niágara y si no nos convertimos, no nos arrepentimos, no cambia absolutamente nada, ¿no? Es un baño para el cuerpo, nos simboliza algo que ocurrió interiormente. El bautismo simboliza muerte y resurrección, pero en el bautismo no cambia la situación espiritual. Y han hecho, ¿no es cierto?, como una cosa mística de elementos simbólicos, de cosas simbólicas en la iglesia, la han aplicado porque la gente le gusta lo místico, lo misterioso, todo esto atrapa, por eso esos lugares tienen multitudes, son auditorios que no, a veces excede la capacidad, porque todo esto atrapa mucho a la gente que yo diga, traiga una foto y vamos a orar por su familia, traiga las llaves de su casa, traiga la llave de su carro. Esto tiene un aura o un halo místico que a la gente le encanta, ¿no? A la gente le cuesta mucho servir a un Dios que no ve, que no lo puede representar con ninguna imagen, que no tiene ningún talismán, ningún elemento, porque las religiones tradicionales han llenado de elementos religiosos, e incluso el pueblo de Israel tenía cientos de elementos religiosos, y ahora el Evangelio de Cristo no tiene ningún elemento físico, y eso es un problema para mucha gente. Sí. Y
aquí en España, cuando empezó a dar fuerte esto del COVID-19, la gente empezó a decir que debían poner en las puertas aceite para que el virus pasara de largo. Ahora me llama la atención que había gente no cristiana que hace mala vida, se dedica a negocios turbios, vive en pecado, pero eso sí, pone el aceite en los dinteles para que no pase. Sí, Entonces, acá también sucedió porque había una profecía circulando en las redes de que a cierta fecha, ya pasó, creo que fue en el mes de junio, si no me equivoco, el ángel de la muerte iba a visitar todos los hogares a donde, bueno, no estuviera la marca, ¿no? De esa unción. Entonces la gente comenzó a marcar los dinteles de la casa con sangre, ¿no? Y hay algunos que promueven esto y lo enseñan, lo predican. Y vuelvo a decir, esto no cambia absolutamente nada. Si Israel marcó los dinteles de sus casas, los marcos con la sangre del Cordero Pascual, era un símbolo de Jesucristo, de la obra de Jesucristo en la cruz. Ni siquiera esa sangre de ese animalito tenía ninguna virtud. Operó Dios guardando al pueblo de Israel por el sacrificio futuro de la cruz, ¿no? Eso amén, era un muy bien. tipo que señalaba adelante, ¿no? Pero no lo podemos tomar literal. Hay muchas cosas que no se pueden tomar literal, porque no son literales. En el Antiguo Testamento hay muchas de esas cosas que son sombra de los bienes venideros. Hoy nosotros estamos en la realidad, la sombra no tiene sentido. Esa sombra era algo que señalaba adelante lo que hoy nosotros vivimos. Hoy estamos dentro del plan de redención. Entonces no tiene sentido realizar la Pascua hebrea, no tiene sentido guardar el Sabbat, no tiene sentido la fiesta de las cabañas, la Amén. circuncisión, porque todo eso era tipo de lo que hoy vivimos. Como Entonces, nos dice en Hebreos capítulo 1, hoy nos habla, en los postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Teniendo al Hijo tenemos la mayor revelación. en la mayor revelación de la palabra de Dios, ¿no? El verbo. Cristo es el mensaje culminante del plan de Dios, ¿no? Nosotros tenemos a Cristo, entonces yo suelo decir, ni siquiera esa Pascua religiosa de huevos de chocolate, de rosca, que se celebra de conejo, ni siquiera eso tiene nada que ver con la palabra de Dios. Son, ¿no es cierto?, fiestas comerciales. Nuestra Pascua es Cristo, en realidad nuestra circuncisión es Cristo, el Amén. tabernáculo es Cristo, el sacerdote es Cristo. Todo esto antiguo señalaba a Jesucristo, a quien nosotros hoy estamos en esa gracia. Muy Sí, bien. bueno, volvemos al tema de los pactos, de la prosperidad. En verdad esto no tiene fundamento en la palabra del Señor. Vuelvo a decir, yo no creo, esto tiene más una raíz con la nueva era, la doctrina de la nueva era. Ya ellos predican la confesión positiva como un medio sanador, como un medio para superarse, para alcanzar meta. Y esto lo adoptó la iglesia, la confesión positiva, la conquista, el exitismo, la prosperidad, la conquista. Hay algunos que están predicando que Cristo va a venir cuando la iglesia conquiste los gobiernos, la política, la justicia, la banca, la finanza. Y, y yo creo que esto es totalmente al contrario, ¿no? La iglesia no va a conquistar las naciones, el pecado va a tomar cada vez más dimensión, la maldad se va a multiplicar. Yo creo que la iglesia por eso va a ser quitada en el arrebatamiento de la escena, porque Muy el bien. mundo va a la ruina, el mundo se dirige hacia la gran tribulación, hacia los acontecimientos finales. Entonces yo pienso que no va a haber una iglesia, sí va a haber una iglesia reinando cuando Cristo como cabeza establezca su reino, el milenio. Muy Ahí yo bien. creo
que entonces va a haber un gobierno de la iglesia cogobernando con Cristo. Pero mientras que Cristo no establece su reino, no hay manera. Yo suelo decir, los que se involucran en política y en empresa terminan corrompidos porque el sistema los absorbe y ellos dicen yo quiero influir positivamente, quiero cambiar la corrupción por honestidad, hace falta un creyente. Y esos creyentes tenemos, ¿no es cierto?, testimonio que el creyente que se involucró, incluso líderes, han terminado absorbidos por el sistema, porque el sistema es muy poderoso. No le vamos a convertir a nosotros, ¿no? Eso va a ser muy difícil y lo más posible es que ese hombre o esa mujer que se involucró se convierta a ellos, ¿no? El sistema lo absorbe. Amén. Los hermanos que estéis haciendo alguna pregunta, yo las estoy anotando y para que el hermano siga exponiendo y luego se las transmitimos. Es cierto que no creemos en la declaración positiva, pero ¿existe un lenguaje bíblico de fe? Sí, bueno, yo creo que hay que separar el declarar por fe la palabra de Dios, usar la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe o para confiar en las promesas de Dios. Eso es algo que lo encontramos en la Escritura. Incluso Jesús mismo utilizó la palabra cuando se enfrentó con Satanás en la tentación. Él dijo, la defensa de Jesús fue escrito está, Satanás, ¿no? Las 3 veces que se defendió fue con la palabra. Entonces yo creo que el creyente puede usar, debe usar la palabra en este tiempo de pandemia, de temor, de pánico. Yo le digo a los hermanos que declaren el Salmo 91, plaga alguna tocará tu morada, el que habita el abrigo del Altísimo. Son promesas que las podemos declarar, pero la forma que en este otro evangelio se está usando la declaración positiva no es en el sentido de fortalecer la fe, sino en el sentido de mandato, como que si yo declaro que yo tengo autoridad, porque esa es la raíz de la doctrina, que tenemos autoridad, se interpreta mal el tema atar y desatar, esa autoridad delegada que el Señor le dejó a la iglesia, entonces se terminan atando a los demonios, porque ato al hombre fuerte, ato a Satanás, ato a los demonios, y yo pregunto, ¿por qué están sueltos? Si lo han atado, es que no lo han atado bien, o se han escapado, porque ¿cómo es el tema que los espíritus siguen sueltos, los demonios siguen sueltos, y hay una cantidad de gente atándolo, incluso atando a Satanás? Esto no es así, es una mala interpretación, una interpretación que le viene como anillo al dedo para lo que ellos practican, ¿no? Pero la autoridad delegada, primero no fue dada a una persona en particular, sino a la iglesia como cuerpo, ¿no? El Señor le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que atares aquí será atado en el cielo, lo que desatares aquí será desatado en el cielo, ¿no? Autoridad delegada a la iglesia, no a Pedro, sino a la iglesia, y la iglesia tiene esa capacidad de atar y desatar. Esto se confirma en el Evangelio de Juan, los últimos capítulos, cuando el Señor sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo, a quienes les remitieren los pecados les serán remitidos, a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Está destacando esa autoridad delegada que le manifestó a Pedro. La autoridad de atar es cuando una persona escucha el mensaje, acepta a Cristo como su Salvador, le guiamos en una oración de fe, le estamos atando con el Señor, estamos remitiendo sus pecados viejos por la fe en Cristo, porque creen en el Señor, creen en la obra de la cruz. Entonces, cualquier creyente puede entregarle al Señor y en cierta manera tácitamente remitirle los pecados, ¿no? Le está atando con el Señor. Ahora, el desatar se produce
cuando de repente la iglesia saca de la comunión, como pasó en Corintios, a alguien que persiste en pecar, que no se arrepiente, que trae escándalo al testimonio del Señor. Entonces la iglesia desata a esa persona de la comunión, aplica una corrección, una disciplina, y esto es desatarle, ¿no? Esto lo dice Pablo, primera carta de Corintios, capítulo 5, cuando dice, aquel que tenía la mujer del padre, que estaba, la iglesia de Corintio, parece que tenía mucho amor y permitían que éste permaneciera. Pablo dice claramente, yo ya juzgué el que hizo tal cosa, júntense ustedes con mi espíritu y la facultad de nuestro Señor Jesucristo. La facultad de nuestro Señor Jesucristo era lo que Jesús le dice a Pedro, la autoridad delegada. Les está diciendo Pablo, júntense con la autoridad delegada de Cristo y el tal sea entregado a Satanás, ¿no? Quiten a ese perverso de en medio de vosotros. Ahí están desatando a alguien de la comunión de la iglesia. Y cuando yo le desato la comunión de la iglesia, cae en las manos de Satanás, porque hay solo dos señores. Servimos a Dios, servimos a Satanás. Cuando sale de la comunión de la iglesia, cae en las manos de nuestro enemigo. No es que le entregamos, no es que le llamamos y le decimos, toma, haz lo que quiera con esto, sino que es algo que se da cuando se le desliga, ¿no?, de la comunión, ahí se le desata, sería el término, ¿no? Entonces, esto es atar y desatar, nada que ver con los demonios, mucho menos con Satanás, cuando Judas dice que el mismo arcángel, cuando disputaba por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición con Satanás, sino dijo, el Señor te reprenda, ¿no? Porque son potestades superiores, muy superiores al ser humano. Y si tenemos alguna autoridad es en el sacrificio de Cristo, en la cruz. No tenemos autoridad por nosotros mismos y si nosotros no tenemos cierto respeto por esas potestades superiores, nos van a hacer pedazos porque solamente tenemos autoridad en el nombre de Jesús, ¿no? Y esto dice que blasfeman de cosas que no conocen y las cosas que conocen se corrompen naturalmente. Esto dice Judas, ¿no? Porque había, por más que en el nombre de Jesús hemos vencido y en el nombre de Jesús Satanás está derrotado, pero es un personaje como los espíritus con mucho poder incluso muy superior al ser humano, ¿no? Tanto que los ángeles mismos tienen cierta distancia, ¿no? Cuando se enfrentan con estos poderes. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es casi una herejía que yo en una plataforma diga, te ato, Satanás, en el nombre de Jesús, ato los demonios en el nombre de Jesús. ¿Cómo los atan? Que alguien me explique, porque yo tengo muchos años en el camino del Señor y no he aprendido cómo se funciona ese asunto de atarlo, ¿no? Y se basan en aquella palabra que dijo el Señor que si no se atara al hombre fuerte, no se le puede saquear los bienes, que primero es necesario atar al hombre fuerte para saquearle los bienes, ¿no? Esto contó Jesús, pero no se refiere a nosotros, se refiere a lo que Él iba a hacer en la cruz. Él le iba a derrotar para saquear los bienes que son las almas que hoy venimos a Cristo. Esos son los bienes que estaban en las manos del enemigo. Y Jesús le venció, le derrotó y le saqueó las alhajas o los bienes, que son las almas que hoy se convierten y salen de la potestad del diablo para venir a la potestad de Dios. Sí. Mire, si le parece, hay tres preguntas que han hecho. Lanzo esas tres preguntas, ¿vale? Una de ellas es, ¿cuál es el diezmo bíblico hoy en día? ¿Hoy debo diezmar? ¿Y cómo A debo ver, diezmar? tengo muy mal el audio. Sí, digo, Repetime. sí, me preguntan los hermanos, ¿hoy en día debo diezmar y cómo debo diezmar? Bueno, el diezmo, yo creo que, porque muchos dicen el diezmo es para la ley,
El diezmo es el tiempo de los levitas, de los sacerdotes, de Israel. Y esto es mucha ignorancia bíblica, porque el diezmo es antes de la ley, antes de que existiera Israel, antes de que apareciera el sacerdocio. No había nacido Moisés, no existía el pueblo hebreo, cuando ya la gente diezmaba y no habían aprendido a escribir y a leer porque no se había inventado el alfabeto. Las primeras escrituras que utiliza el ser humano se llaman pictografía, que son esas imágenes que se encuentran los arqueólogos en algunas cuevas de la tierra, donde pintaban el mismo cuadro para explicar algo, explicaban el hombre cazando, pintaban el dibujito con el animalito y el arco, la flecha. Eso se llama pictografía, era la única manera de comunicación que había porque no se había inventado el alfabeto. Entonces no existía la escritura. Todas las tradiciones de Dios o las enseñanzas o los mandamientos de Dios se transmitían oralmente, de generación en generación. Entonces aquellos hombres, aunque no tenían Biblia, no tenían templo, no tenían escritura, no había pergamino, eso no había aparecido todavía, sin embargo ellos conocían ciertos principios de Dios. En la relación creador y criatura, ellos tenían ciertos principios que practicaban desde el origen de la humanidad. Tenemos a Abel y a Caín edificando un altar, buscando a Dios, trayendo las primicias de sus frutos, a Caín de las primicias de sus cultivos, Abel de las primicias de sus ganados, traían esa ofrenda cuando no había siquiera a quien entregar. Hacían un altar de piedra, colocaban allá arriba y eso quedaban para los buitres, para las aves, porque se consumía allí o se consumía en holocausto. ¿Quién le enseñó a esos hombres a levantar altar, a orar, a hacer promesa, pacto con Dios o voto con Dios? ¿Quién les enseñó a dar las primicias, las ofrendas, ¿no? Los diezmos? La Biblia dice que Abraham no tenía dónde llevar los diezmos y los tenía guardado, porque no había dónde llevarlo, no había templo, ni sacerdocio, ni ley, ni ninguna ordenanza, pero él ya sabía el asunto de los diezmos, porque dice que Abraham había apartado sus diezmos, y los tuvo guardados hasta que aparece Melquisedec, que es una cristofanía. Muchos coinciden que es una manifestación de Cristo en el tiempo de Abraham, que era Cristo en persona, porque la Biblia habla de este Melquisedec que no tiene linaje, no tiene padre, no tiene madre, ni principio, ni fin de día, y los seres humanos tienen padre, tienen madre, tienen principio y tienen fin. Este Melquisedec era Jesucristo, y cuando él entiende, Abraham, de que representa a Dios, que es la representación de Dios como sacerdote, le entrega todos los diezmos que tenía. Bueno, hay muchos argumentos. Algunos dicen aquellos antiguos no diezmaban dinero, diezmaban productos. Pero esto es lógico porque el dinero no se había inventado todavía. El primer dinero que empieza a aparecer como forma de trueque o de cambio o de compensación eran bloques de sal. De ahí sale la palabra salario, porque la sal era muy cara, muy difícil de conseguir. Entonces empezaron a hacer truecos pagando con sal. Luego va a aparecer las primeras monedas o artículos de intercambio, y de ahí luego tenemos las monedas. Pero por supuesto que no había dinero, entonces la gente diezmaba y ofrendaba sus productos. Yo tengo algunas congregaciones en reservas nacionales, en el monte, la selva, y allí casi no hay dinero. La gente ofrenda una gallina, ofrenda huevo, ofrenda producto que cultiva, hay mucho trueque, se cambia un cerdo por 10 gallinas, se cambia huevo por otro producto, todavía se utiliza ese sistema. Y en la iglesia
hay muy poco dinero, la gente esa casi no ve dinero, y entonces se ofrendan productos. Y esos productos la iglesia los convierte en recursos, porque hay colonos que cultivan muchas hectáreas y de repente mandan a la iglesia un equipo de grano, porque levantaron 10 equipos para la venta. Entonces un equipo va de diezmo, de ofrenda a la iglesia. ¿Qué hace la iglesia con un camión de grano? No lo tiene que convertir en recursos, porque no puede guardar esos granos. Antiguamente el templo tenía un lugar que se llamaba el alfolí, y en ese lugar se guardaban los productos. Pero luego vamos a encontrar en la Biblia que aparece la ley, y cuando aparece la ley lo que hace Dios es ordenar el tema de la ofrenda y el diezmo. Pero eso ya existía desde mucho antes que existiera la revelación de la ley. Lo que hace la ley es ordenar aquello. Entonces ahí se ordena que el diezmo y la ofrenda se lleve al templo, que haya un alfolí, que haya una tesorería, un control sobre esos ingresos, que esos ingresos se distribuyan según las necesidades, que sea el sustento de los levitas, ¿no? Que los levitas vivían del diezmo de sus hermanos, pero no como hoy se utiliza que todos los diezmos son el sustento del pastor, porque también se malinterpreta que en aquel tiempo los levitas eran miles, eran cientos de familias ocupadas en el santuario, y esos ingresos, recursos, sostenían a toda esa cantidad de familias, músicos, porteros, los que transportaban el arca, los que armaban el tabernáculo, los sacerdotes. Todo eso vivían de los diezmos que entregaban las 11 tribus. Además, esa tribu de Levita no podía tener propiedad, no podía tener cultivo, no podía criar animales, no podía tener heredad, dice la Biblia, ¿no? Hoy los pastores reciben todos los diezmos y es una sola familia, o a veces la familia pastoral, y tienen sueldos como un príncipe árabe, porque si la congregación tiene, cualquiera puede hacer números, si la congregación tiene 500 miembros, 1000 miembros, haga un promedio de los diezmos y ofrendas que entran, imaginemos el sueldo que tiene el pastor. Yo creo que el pastor es digno de tener un salario cuando la iglesia puede sostenerlo, debe sostenerlo, y si el obrero es digno de su salario, pero no indiscriminadamente. Tiene que tener un salario digno, que la iglesia estipule, que haya, ¿no es cierto?, un tesorero, una contabilidad donde se registren los ingresos, los egresos. Esta es la administración de una iglesia. Y el diezmo, como antecede a la ley, no tiene que ver con la iglesia, la gracia no tiene que ver con la ley. El diezmo tiene que ver con una relación de la criatura con el Creador. El que conoce a Dios le honra con sus bienes por necesidad personal, para que Dios me bendiga. No es porque Dios necesita mi dinero. Yo necesito la bendición de Dios. Y el Señor nos pide que traigamos el diezmo al alfolí, al tesoro, para que haya alimento en la casa, no para que haya alimento para los pastores. Dice Malaquías 3:10, haya alimento en mi casa. Esto quiere decir recurso en la casa de Dios, recurso en la iglesia, para pagar servicios, para edificar, para pagar viáticos, para ayudar a los pobres, sostener a las viudas, etcétera, etcétera. Esos son recursos que la iglesia tiene que administrar con honestidad, ¿no? El creyente que conoce a Dios aparta sus diezmos. Yo hace 50 años que diezmo y estoy en la obra de Dios, y nunca falta mi diezmo en la tesorería, porque también el levita debía diezmar de los diezmos que recibía, era diezmo de los diezmos. El levita estaba obligado también a diezmar. Y yo he encontrado que en esta práctica hay promesa de Dios, es la única parte que Dios dice, probadme en esto, el único
único lugar, en el único asunto donde Dios hace un desafío al ser humano, diciendo, probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y sobreabundar quiere decir que no va a tener dónde guardar. Y yo lo he comprobado a lo largo de estos 50 años, gente que ha venido muy pobre, lo primero que le he enseñado a diezmar. Y han prosperado, han sido bendecidos de Dios. Funciona. Hay gente que ni siquiera congrega, que no son creyentes, y envían el diezmo a la iglesia porque han descubierto, ¿no es cierto?, que funciona la promesa financiera sobre él. Ahora, algunos dicen el Nuevo Testamento no habla de diezmo. Otros dicen yo ofrendo más que el diezmo. No interesa que ofrende 10 veces más. Ofrenda es ofrenda. La ofrenda es un propósito de acuerdo como Dios nos prospera. Cada uno, como le parece, voluntariamente, eso se llama ofrenda. Así dea 10 veces más que el diezmo. El diezmo es algo exacto, es el 10% de nuestros ingresos. No es el 11, no es el 15, ni es el 5. Es el 10% de nuestros ingresos. Y si a alguien le parece mucho, acá en Argentina, nuestro gobierno nacional nos lleva en impuestos directos e indirectos el 60% de los ingresos de toda la gente. En impuestos directos e indirectos, el gobierno es un socio mayoritario con el ciudadano común. Se lleva el 60%, ¿no? Ahora Dios nos pide el 10%, no es tanto, ¿no? Y el gobierno, si no pagamos, nos hace una demanda, nos embarga o incluso nos hace una causa penal. Dios no nos hace una causa penal. No se pierde la salvación por diezmar o no diezmar. Es un propósito. Si quiere, lo hace. Si no lo quiere, está bien. Congregue, sirva al Señor. No es obligado. Es un propósito que yo hice con el Señor, no lo hice con la iglesia tampoco. Entonces, dicen, la Biblia, el Nuevo Testamento no habla. Hay todo un capítulo en el libro de Hebreo dedicado a los diezmos. Pueden leer, si no me equivoco, es el capítulo 7 en Hebreo, todo un capítulo que habla sobre el diezmo de Abraham y sobre el sentido espiritual del diezmo, porque tiene el diezmo un sentido tremendo espiritualmente. Dice que Abraham diezmó, sí, en el capítulo 7 de Hebreo, Abraham diezmó a la tribu de Leví, a los levitas, cuando él diezmó, ¿no es cierto?, practicó el diezmo financiero. Todo un capítulo 7 habla del diezmo. Luego Jesús le pone el sello al diezmo cuando habla de los fariseos y los escribas que diezmaban estrictamente en los días de su ministerio, las cosas más pequeñas, el eneldo, el comino, es decir, hierbas aromáticas que cultivaban en la casa, eran estrictos en el diezmo exacto de todo lo que ellos producían. Pero se habían olvidado de la misericordia, de la justicia, del juicio. Y el Señor les dice que son hipócritas, porque se olvidaron lo más importante de la ley. Eran estrictos en el diezmo, pero habían dejado lo más importante, que era la honestidad, la justicia, la misericordia. Ahora, ¿qué dice el Señor? Eso creo que está en Mateo 23, si no me equivoco. El Señor dice, una cosa era necesaria sin dejar de hacer la otra. ¿Qué está diciendo el Señor? Era necesario diezmar, pero no había que dejar la justicia, la misericordia y el juicio. Una cosa es necesaria sin dejar la otra. Eso a mí me alcanza para aceptar que el Señor le da el visto bueno al asunto de diezmar. No dijo, no condenó esa práctica. No dijo eso, ya ustedes no tienen que hacerlo. Tienen que ofrendar de aquí en adelante. Eso ya no rige más. No le dijo, eso es necesario hacer, pero no dejar lo otro que es más importante, ¿no? Entonces yo creo que el diezmo es para este tiempo,
para todo aquel que quiere un seguro financiero, practique el diezmo, pruebe a Dios, porque Dios lo desafía que usted lo pruebe en este asunto, pruebe a ver si funciona, y si no funciona, cuando la próxima vez que nos volvamos a encontrar, dígamelo, hágamelo saber, pastor, usted dijo algo que no funciona, ¿no? Funciona, yo le doy fe que funciona, pruébelo por usted mismo. Ahora, el asunto es, ¿dónde debo entregar mi diezmo? Porque en Deuteronomio hay por lo menos 15 recomendaciones de Dios al pueblo de Israel a dónde debía llevar su diezmo. Hoy el creyente muchas veces dice, total es para la obra, ¿no? Y diezma en cualquier lado, y a veces, ¿no es cierto?, ese diezmo termina en el bolsillo de alguien, termina, ¿no es cierto?, ocupado, usado en lo que no es la obra de Dios. Hay muchos creyentes que dicen, yo no diezmo, pero esa plata ayuda a los pobres. Yo no diezmo, pero con esa plata compro Biblia y la regalo. No, diezmar es pagar ese porcentaje a Dios. Es como si yo dijera al municipio, yo no voy a pagar los impuestos, pero voy a mantener la limpieza de la plaza, voy a cuidar mi cuadra, voy a cambiar la iluminación pública. El municipio me va a hacer una demanda por mora, que voy a tener un juicio, y no me va a valer que yo haya arreglado mi cuadra, que yo haya mantenido la plaza de mi ciudad, no va a tener ningún peso, porque el municipio quiere que yo pague, y ellos administran esos recursos. Con el diezmo es igual, lo pagamos, lo entregamos, y la iglesia administra esos recursos. Si yo lo administro, yo no estoy diezmando. Si yo decido qué hacer con eso, no estoy diezmando. El diezmo debe ser entregado, no en el bolsillo de nadie. No es bíblico poner el diezmo en el bolsillo de nadie. El diezmo se lleva a la tesorería de la iglesia y tiene que ser una iglesia, un ministerio transparente que sirva a Dios, que se ocupe ese dinero para la obra de Dios. Porque Dios decía a Israel, llevarás el diezmo a donde yo he puesto mi nombre, en el lugar que está mi nombre. Es decir, ellos debían buscar el lugar donde se honraba a Dios y allí debían entregar su diezmo, ¿no? El tema era que si el lugar estaba muy lejos, ellos tenían que vender los productos y cuando fueran tenían que llevar el dinero, ¿no? Es decir, esto también es importante, que el cristiano ore a Dios para que Dios le indique, le guíe a dónde debe poner su diezmo. Generalmente donde congrega, pero hay congregaciones que lo que menos se usa es para la obra de Dios. Sí. Bien. También muy importante que, bueno, quien tenga en su corazón diezmar y quiera hacerlo, no es algo por esperar algo a cambio, sino que es una gratitud hacia el Señor. Y dejando el tema del diezmo, yo le transmito una última pregunta. No quisiéramos abusar de su confianza ni de su tiempo. Si le parece, le hago una última pregunta. Sí, hermano, cómo no. Sí. Hay un vídeo que está desde hace varios años de un famoso predicador, que no vamos a decir su nombre, que para apoyar pues el decretar y el mandar cosas, afirma que somos Jehová Junior. ¿Qué le parece esto? Bueno, allí también hay una doctrina que también ya hace algún tiempo circula, que afirma que somos pequeños dioses, porque por ahí el salmista, uno de los salmos, dice que somos dioses, pero con minúscula. El tema de esa mala interpretación es casi una blasfemia, porque cuando está diciendo que somos dioses, que el hombre es Dios con minúscula, está diciendo en el sentido que tenemos capacidad creativa, que tenemos atributos morales como Dios tiene. Eso se llama la imagen y semejanza con el Creador. Es decir, cuando Dios dice hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, no estaba hablando de manos, de pies, de ojos, de boca, oídos.
está hablando de los atributos morales, espirituales. El ser humano, en cierta manera, es un pequeño creador, porque no es como los brutos se mueven instintivamente y cada uno de ellos está programado para hacer lo mismo a través de las generaciones. Es decir, un zorro construye la madriguera como construían sus antepasados y van a pasar 1000 años y va a seguir haciendo su madriguera de la misma manera. No tiene inventiva, no tiene esa capacidad creadora, investigadora que tiene el ser humano. En esa área somos como dioses, minúscula, ¿no? Pero de ninguna manera pensar que somos Jehová Junior, ¿no? Sería como, es una barbaridad porque el ser humano es criatura, es un ser creado, un ser finito, un ser mortal, tiene una naturaleza caída, una naturaleza de pecado, un ser que necesita ser redimido. Es decir, que no hay vía de comparación. Y también la Biblia dice que el ser humano es menor que los ángeles. Por eso Cristo, cuando desciende a su humanidad, la Biblia dice se hace menor que los ángeles, porque el ángel todavía tiene un nivel espiritual superior al ser humano, pero el ser humano es una raza caída. Y si no nos redimía el Señor por medio de Cristo, estábamos perdidos, destinados a desaparecer. Entonces, creo que atribuirnos que somos Jehová Junior, no, es primera vez que escucho ese término, no, pero había escuchado sobre los dioses, ¿no? Que somos dioses. Por eso viene también el que decreta, el que ordena, el que manda, el que declara, el que ata, desata y todos estos asuntos. Muy bien. Pues bueno, agradecerle el tiempo que ha dedicado a nosotros, agradecerle a la audiencia, que me marca aquí personas alcanzadas, casi 800 personas, agradecerle de los distintos puntos que nos ven todos los días, a menudo, cuando solemos hacer directos. Agradecerle su tiempo, señor Sergio, y esperamos que haya estado cómodo entre nosotros y que, si Dios quiere, en un tiempo que podamos volver a compartir. Y ha sido todo un privilegio tenerle entre nosotros y ha sido una noche de aprendizaje y de bendición. Ha sido un gusto, hermano Eleazar, compartir con ustedes y espero haber contribuido y haber sido de bendición para todos los que se conectan. Y bueno, un honor poder estar compartiendo la palabra de Dios. Gracias por la invitación que me han hecho y estoy para servirles y es una alegría de haber compartido estos momentos, ¿no? Que Dios les bendiga y bueno, estamos orando unos por los otros. Muy bien, 2 minutitos que hago unos anuncios. Hemos abierto una página de Instagram, se llama Sana Doctrina Jóvenes para Cristo, donde lo pueden seguir en Instagram. También tiene el hermano Sergio una página donde él a menudo da estudios, ¿verdad? Nos dice el nombre de la página para los que quieran seguirle. Tengo la página de Facebook, pueden ubicar por Sergio Hebel, y también estamos en el canal de YouTube, también por Sergio Hebel, ¿no? Tenemos algunos videos. Y bueno, y en nuestra página también son todos bienvenidos. Allí, ¿no es cierto?, coloque mi nombre y le va a direccionar a mi página. Que Dios le bendiga y gracias nuevamente por esta invitación. Hasta la próxima que nos volvamos a ver. Eso espero. Dios le bendiga mucho, hermano Sergio. Igualmente, hermano. Dios te bendiga.